El muy conocido historiador Carlo M. Cipolla nos hace referencia a la forma en que los historiadores enfrentan el tema económico o cómo los economistas enfrentan el tema de la historia. Hoy tratamos de acercarnos a la percepción de lo que entendieron por relato de los hechos algunos filósofos de la historia, con el objeto de acercarnos al quehacer del pasado económico. Una apreciación que nos llamó mucho la atención es la que ofrece el profesor Gregorio Klimovsky, quien escribe una obra muy destacada que se llama Las desventuras del conocimiento científico y nos indica que debemos efectuar una distinción precisa para explicar lo que entendemos por epistemología y por metodología aplicada a la disciplina de la historia. En cuanto a ese primer término de la epistemología, afirma que se refiere a la actividad crítica referida al campo de la ciencia, en cambio que la metodología, que es más restringida, tiene como tarea buscar estrategias para incrementar el conocimiento de cada área específica del conocimiento. En otras palabras, la tarea de la metodología no consiste en poner en tela de juicio el conocimiento, como a veces escuchamos en la calle, ya que su objeto más bien consiste en ayudarnos a conocer y acercarnos a la verdad, estableciendo si un enunciado es falso o verdadero. Klimovsky, que tiene aprecio sobre nosotros, los investigadores, distingue entre el conocimiento que tenemos en nuestro pensamiento, el cual definimos como realidad, y aquella circunstancia que puede existir por fuera de nuestra mente. Y nos advierte que la verdad en historia, como dijo Platón, es diferente de la versión científica, ya que el primer caso, el enunciado expresa los principios del conocimiento, y en cambio, en el método que llamamos científico, lo que distingue a la verdad es si podemos o no comprobarla. A diferencia de Platón, que considera que hay dos niveles de conocimiento, el de la opinión y el de la sabiduría, que es el verdadero conocimiento. Esto que llaman los expertos dualismo epistemológico se relaciona con el dualismo ontológico al dividir la realidad en dos mundos, el visible y el inteligible. Por lo tanto, el concepto aristotélico acerca de la verdad sugiere que es el que busca encontrar el vínculo entre el pensamiento expresado a través del lenguaje y lo que pasa por fuera de sí mismo. Cuando Cipolla, que es el autor que hoy discutimos en nuestra clase del proyecto líder para mis alumnos que se van a graduar en estos días en la Universidad Javeriana, discutíamos qué hace entonces el historiador y qué hace el economista. En ese aspecto de la metodología, el economista vela por identificar las variables que mejor explican un acontecimiento. Generalmente son pocas variables y se refiere a problemas de corto o mediano plazo, en el que ese número de variables, unas dependientes y las otras variables independientes, le permite hacer predicciones para hacer política económica. En cambio, el historiador económico es el que tiene en cuenta todas las variables, todos los elementos, todos los factores que intervienen en un proceso, en un evento, y para ello debe manejar con destreza las herramientas del economista, pero también conocer el impacto de las instituciones jurídicas, la naturaleza de las estructuras sociales, los factores sociales, las instituciones políticas. En otras palabras, si el economista trabaja con K variables, el historiador trabaja con un número mayor de variables, con N variables, para poder entender, explicar por qué ocurrieron los sucesos del pasado.
El economista tiene la virtud de hacer predicciones, en cambio el historiador nos explica qué ocurrió en el pasado, nos enseña filosóficamente a entender las acciones que tomaron los hombres en momentos difíciles para sortear los más grandes problemas.